Dianita Benítez, que nos va a hablar de por qué practica Yauyotli y de su sentir. Bueno, la razón por la cual yo practico Yauyotli es porque hace un mes yo fui a un temazcal. Normalmente yo no sabía cuál era mi sentido en el cual por qué yo estaba en un arte marcial guerrero mexica. Yo no sabía la razón hasta ese día que yo fui al temazcal. Empezaron a hablar de mis ancestros, empezaron a platicar que pues realmente nosotros venimos de ancestros muy sabios, de nuestras raíces que son guerreros, que muchas veces pues nos volvimos muy malinchistas en cuanto a apreciar a otras culturas, apreciar a otros países, y yo siempre tenía esa mentalidad, ¿no? De que pues prefería otras culturas, otros países. Hasta ese día me empezó algo a nacer dentro de mí, algo se sembró y mi cabeza empezó más que a pensar, empezó a sentir. Mi alma y mi corazón empezaron a sentir cosas diferentes. Empecé a recordar a mis ancestras y atraje a mi abuelita, a mi mamá, a esa figura femenina de mis ancestros. Empecé más que nada a sentir esa presencia dentro de mí, y cuando mencionaron las abuelitas piedras, algo de mí nació. Y empecé, solito fluyeron mis palabras en el testimonio después de esa experiencia de salir del temazcal. Empezaron a hablar por mí misma, así mis palabras empezaron a salir y no entendía lo que decía hasta después. Empecé a analizar mis palabras y empecé a mencionar a mis ancestras. Al igual hice un canto que pues mi mamá me enseñó, y donde mencionaba pues mis ancestras, que mi espíritu era fuerte, que pues invocara a todas ellas para pedirles la resistencia, y algo de mí se empezó a sembrar. Después empecé a analizar esas palabras y fue cuando empecé a acudir nuevamente a mis clases con el director, y me di cuenta, empecé a sentir, y cada vez que venía a practicar pues le pedía e invocaba a mis ancestras que me dieran la resistencia, que me dieran la fortaleza, y algo de mí sembró a que tuviera esa motivación día a día, pues que viniera a practicar. Y la resistencia que tengo el día de hoy pues es gracias a mis ancestras y a todo lo que se me enseñó dentro de esta organización y dentro de esta, sí, más que nada de esta disciplina y de este arte guerrero, porque pues ahora entiendo por qué se dice arte, porque es algo que nace del corazón, nace del ser, y no, más que palabras son hechos, ¿no? Le comentaba así al director que pues realmente los hechos no son lo que nos decían nuestros ancestros, que vale más lo que haces, ¿no? Que lo que dices que vas a hacer. Y eso es lo que hoy entiendo, que me va a hacer valer como persona, al igual que la voluntad, que nuestros propios ancestros, nuestros abuelos nos enseñaron, que la voluntad es lo que el hombre tiene, ¿no? La voluntad y la resistencia ante las adversidades de la vida, porque tuve que pasar ciertas situaciones que me hicieron darme cuenta que muchas veces ignoré mi cultura, y mi cultura y mis raíces son los que hoy en día me están dando esa resistencia y esa fortaleza para seguir día a día y cada adversidad que se me presenta. Me doy cuenta que al momento de hablar yo con mis ancestros puedo tener esa fortaleza que no en cualquier momento pues pude tener, y es lo que me está haciendo resistir más que nada y tener esa voluntad como persona.